Muy buenas tardes, les habla el profesor Carlos Venegas Montoya a cargo de esta conferencia del módulo último de la especialización Currículo Nacional en la Práctica Pedagógica de la Institución Superior de Capacitación y Especialización Profesional y Técnico ISEDMIA. Bienvenidos a todos ustedes. Un saludo desde la ciudad de Trujillo a toda la selva peruana. En estos momentos vamos a empezar con esta conferencia, teniendo en cuenta que la evaluación es muy importante para todos y todas nuestros estudiantes, porque de ello depende el paso de un grado o de un nivel a otro, ¿correcto? En los niveles que ustedes estuvieran o modalidades, sea inicial, primaria o secundaria. Pues bien, cuando hablamos de evaluación, tenemos que tener en cuenta que en nuestra vida diaria siempre estamos evaluando. Nos evaluamos cuando, ejemplo, nos vemos frente al espejo, nos estamos evaluando, ¿no? Cómo vamos a salir para cualquiera de nuestras tareas diarias en la institución educativa. Nos evaluamos, estamos constantemente evaluando las cosas que compramos, estamos constantemente evaluando cómo se comportan los chicos en las aulas, sea inicial, primaria y secundaria. Es una constancia permanente la evaluación, porque de alguna manera mejora, ¿no? Mejora la calidad de lo que queremos, en este caso los aprendizajes de los chicos. Los evaluamos con una intencionalidad, ver el avance de los estudiantes. De acuerdo a eso, nosotros vamos a tomar decisiones oportunas para mejorar sus aprendizajes. Puede ser a través de la retroalimentación, tan importante el día de hoy, de la evaluación formativa de los aprendizajes, o también a través de refuerzos escolares, como está promoviendo el Ministerio de Educación por estos 2 años que ha habido de pérdida absoluta siendo ocasionado por la COVID-19. Como ustedes comprenderán, se han perdido 2 años valiosos. Es imposible pedir a los estudiantes que rindan tan igual como fue hasta el año 2019. De ello, es oportuno señalarles que se les debe reforzar. En las áreas, no solamente como lo propone el Ministerio de Educación, ¿no? Que es matemática y comunicación, me parece estar dejando de lado a las demás áreas que también son importantes, la ciencia y tecnología, las ciencias sociales, ¿no? La misma religión, arte y cultura, educación para el trabajo en secundaria y las demás áreas son muy importantes. No debemos dejar de lado eso, colegas. Para eso nosotros tenemos que tomar la debida determinación una vez que evaluamos, ¿no? Entonces, la evaluación es constante, forma parte ya de nuestro trabajo, ¿no? ¿Y cómo es que entendemos la evaluación? El Currículo Nacional de Educación Básica plantea para la evaluación de los aprendizajes desde el enfoque formativo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que buscamos, si bien es cierto, es que los estudiantes puedan progresar en sus aprendizajes para luego poder escalar en los grados superiores, pasando de nivel a nivel, es más importante también la formación propia de sus aprendizajes. Y de ahí que se plantea la evaluación formativa. ¿Qué entiende el Ministerio? Esto es del Ministerio de Educación, colegas. El Ministerio de Educación entiende que el enfoque formativo de la evaluación con nuestros estudiantes es un proceso sistemático. ¿Qué quiere decir sistemático? Que es en un continuo, ¿no? Es un proceso que requiere tener paso a paso cada uno de los aspectos que nosotros tengamos con los estudiantes cuando aplicamos los instrumentos de evaluación. Ese proceso sistemático consiste en el recojo de la información. Cuando nosotros planteamos una evaluación, sea a través de una rúbrica, aplicando una lista de cotejo, o de repente una prueba escrita, una prueba objetiva, como se le conoce, lo que estamos haciendo nosotros es recoger información del avance de los aprendizajes de nuestros estudiantes. O sea, cuánto han progresado para nosotros continuar con nuestro trabajo, nuestra labor diaria
que hacemos en las aulas. Entonces, recogemos la información y luego la valoramos, esa información. Valorar significa darle un precio a la evaluación, darle un valor a la evaluación. En sí, evaluación, si queremos empezar desde la palabra etimológica, evaluación viene de evaluar. Evaluar es darle un valor a algo, ¿no? Darle un valor a algo. Ese valor que le damos a los aprendizajes de los estudiantes va a ser para nosotros muy importante para ver el avance y el logro de las competencias de los estudiantes en los niveles de inicial, primario, secundaria. ¿Para qué nosotros valoramos esa información, colegas? Lo valoramos para poder tomar decisiones. Las decisiones que tomemos tienen que ser en forma oportuna, en el tiempo debido, y esto contribuirá para la mejora de los aprendizajes. Eso lo hacemos a diario. Cada vez que evaluamos a los estudiantes, recogemos esa información a través de las evidencias o productos y luego valoramos la información que nos brindan a través de esas evidencias o productos y luego tomamos una decisión. La decisión es retroalimentarlos si que tienen algunos problemas o de repente, como le decía, al término de un periodo necesitan reforzarles, como en estos 2 años, repito, que se han perdido, de repente es necesario reforzarlo en alguno de los contenidos, ¿no? Reforzarlo en matemática, reforzar en comunicación, reforzar en la ciencia y tecnología, en cualquiera de las áreas de cualquier nivel. Hoy más que nunca los chicos necesitan un refuerzo, porque eso forma parte de una evaluación. La evaluación nos arroja que los chicos tienen problemas, tienen deficiencias, no podemos avanzar, no podemos avanzar. Y si nosotros avanzamos, estamos poniendo en peligro que los chicos más adelante, cuando pasen de grado, ya se queden con aprendizajes deficientes. De tal manera que cuando están en niveles más complejos, niveles más altos, digámoslo así, vienen los problemas. De ahí que hay quejas de los profesores de secundaria y le echan la culpa a ellos, a los de profesores de primaria, y los profesores de primaria a su vez le echan la culpa al nivel inicial. Y yo pregunto, entonces el nivel superior, ¿a quién le va a echar la culpa? A la secundaria. Entonces, ese problema que se suscita siempre con el rendimiento de nuestros estudiantes va a pasar por una evaluación formativa. La evaluación es en el momento oportuno, ¿no? Se evalúa constantemente. La evaluación formativa no nos arroja una calificación, una nota, no. Lo que nos arroja es ver qué decisión vamos a tomar con la deficiencia que notamos. ¿Lo retroalimentamos a los chicos o lo reforzamos a los chicos? Esa es la finalidad, el objetivo fundamental de la evaluación formativa, ¿no? Es su formación y parte, por supuesto, de un enfoque formativo que está sustentado en el Currículo Nacional de Educación Básica. ¿En qué está enfocada la evaluación formativa con respecto a las competencias de los estudiantes en cualquier nivel? Primero, valorar el desempeño de los estudiantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desarrollamos experiencias de aprendizaje, cuando nosotros leemos con ellos, le participamos la situación significativa, que es un problema, situación o caso, que vamos a resolver en un periodo de tiempo generalmente. Por ejemplo, estamos ya en la experiencia, me parecen las 7, 8 experiencias de aprendizaje. Los chicos constantemente están planteándose situaciones retadoras. Esa situación retadora está en la situación que nosotros planteamos en cada una de las experiencias. Esta situación significativa que planteamos nosotros lo que hace es ver cómo nos comprometemos con nuestros estudiantes, cómo hacemos con ellos para resolver esta problemática o una situación dada que tengamos, como por ejemplo un aniversario, cualquiera de lo que estamos planteando, ¿no? Entonces es valorar el desempeño de nuestros estudiantes para que resuelvan situaciones retadoras. Esa situación retadora, repito, está en el planteamiento de la situación significativa en nuestra experiencia de aprendizaje.
Ellos deben conocer, con nosotros participar de este compromiso, de este reto. Al estudiante no lo vamos a decir, resuelve esto, sino vamos resolviendo. Nos comprometemos, profesor y estudiante, a resolver la situación retadora, ¿no?, de la problemática planteada o de la situación dada. Permite también identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes. Esto está claro que lo tenemos que hacer al inicio, ¿no? Eso también se conoce como evaluación de entrada o evaluación inicial o evaluación diagnóstica. Nosotros, para empezar nuestra planificación en el mes de marzo, que ustedes comprenden que nos dan 15 días para planificar, deberíamos en esos momentos entonces aplicar una evaluación diagnóstica de inicio, de entrada, para saber en qué nivel se encuentran los estudiantes, para que a partir de ese nivel en el que se encuentran mis estudiantes, yo voy a plantear una planificación para todo el año lectivo, ¿no? Porque si no conozco qué problemas tienen, qué deficiencias tienen, qué dificultades presentan mis estudiantes, por supuesto que eso no me va a ayudar en nada. Es necesario conocer cuáles son las características de nuestros estudiantes. Lo decimos a cada momento, que debemos saber cuáles son las demandas de nuestros estudiantes, cuáles son sus intereses, cuáles son las características que tiene nuestro estudiante. Y no solamente decirlo, sino ponerlo en práctica. Y eso nos va a dar luces a través de una evaluación diagnóstica o prueba de entrada. Tan igual como el doctor, cuando nos evalúa en un hospital, un centro hospitalario o centro de salud, ¿qué es lo primero que hace? Es auscultarnos, ¿no? Y luego ver qué es lo que tiene a través de para que emita un diagnóstico. Entonces, ahí justamente viene ya, si es que se nota que lo que tiene el paciente es con un grado de dificultad en el cual todavía el doctor no puede estar claro para la medicina que se piensa aplicar o lo que se vaya a hacer con el paciente, inmediatamente hace un análisis más profundo y ahí que se conoce el análisis, ¿no? Y busca, pues, a través del laboratorio, diferentes muestras para conocer el avance de la enfermedad o qué es lo que tiene el paciente. Nosotros, por otro lado, desde el punto de vista pedagógico, también identificamos en qué nivel se encuentra el chico, es lo que el doctor hace con el paciente, identificamos cuál es el nivel que presentan los chicos, ¿no? Y eso se hace a través de la evaluación diagnóstica. Además, busca también crear oportunidades permanentes para que el estudiante demuestre cuánto es capaz para poder actuar o combinar los diversos recursos de la competencia, que son las capacidades, para que mejore sus aprendizajes. Recuerden que los recursos son las capacidades que tienen las competencias. Mientras más recursos combinamos, mezclamos, exigimos, entonces la competencia va a mejorar. Entonces, el desarrollo de las competencias de todas las áreas tiene por finalidad utilizar recursos que son las capacidades. Finalmente, ¿qué se evalúa? Por supuesto, nosotros evaluamos competencias. Nuestros estudiantes se someten a través de las pruebas, a través de sus evidencias, retroalimentamos, reforzamos, como decía, pero finalmente se va a tener que buscar una calificación, que eso ya no forma parte de la evaluación formativa, sino es una evaluación sumativa, donde el resultado nos indica si pasa de periodo, si pasa de grado o pasa de nivel. Sabemos que hay 7 niveles, ¿no?, de los estándares de aprendizaje. Eso en sí es lo que nos permite señalar que las competencias es lo que se evalúa. ¿Y qué tiene en cuenta la competencia que evaluamos? Está en referencia a los estándares que exige, ¿no?, en cada nivel o grado de nuestros estudiantes. Por ejemplo, en primaria, el tercer ciclo, ¿no? El tercer ciclo está conformado por 2 grados, primer y segundo grado de primaria, ¿correcto? Entonces, en el estándar de aprendizaje que ya viene en las programaciones curriculares, se encuentra este estándar y ahí nos dice, nos señala, nos pone un techo.
Esto es lo que se debe buscar que logre el aprendizaje de los estudiantes. Pero como el ciclo está conformado por 2 grados, claro es suponer que están en un solo ciclo están todo el estándar, ¿no? Y nosotros no vamos a tomar todo el estándar. Si yo soy profesor de primer grado de primaria, pues lo que me compete, ¿no? Tengo que ubicarme en mi programación, en el estándar, que es lo que me solicita como referencia de la evaluación. Y ahí me señala ejemplo, pues me dirá en matemática, por ejemplo, que los estudiantes resolverán diversos problemas, situaciones problemáticas, hablando de matemáticas, ¿no? Hasta 20 o 50. En el segundo grado, en el tercer grado, cuarto y quinto se vuelve más complejo. De repente en el quinto grado ya me dice que tengo que buscar, resolverán situaciones problemáticas hasta una numeración de 4, 5, 6 cifras y otros agregados, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque va ascendiendo de acuerdo de menor complejidad al de mayor complejidad. Entonces, en la evaluación se toma en cuenta los estándares de aprendizaje. Estos estándares están debidamente establecidos en los programas curriculares de inicial, primaria y secundaria. Pero hay que tomar en cuenta, como le digo, de acuerdo al ciclo, ¿no? En qué grados están. Igualmente el cuarto grado, que está con el cuarto ciclo, que está conformado por tercer y cuarto grado de primaria, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Qué describen los estándares? ¿No? Describen el desarrollo de una competencia, ¿no? Y también está definido lo que esperamos lograr al final de la educación básica. Recuerden que de acuerdo al Currículo Nacional de Educación Básica, lo vimos en el primer módulo de la planificación, me parece, en el segundo módulo también cuando hablamos de las competencias, de las palabras clave, señalamos muy clarito, este es el quinto módulo, que nosotros nos abocamos a lograr las competencias a lo largo de todos los niveles, de inicial, primaria y secundaria, ¿no? Y como veíamos al inicio, ¿no? Veíamos qué debemos lograr en cada uno de los ciclos, ¿no? Y eso está referido a los estándares de aprendizaje. Entonces, ¿cómo lograr todas esas competencias a lo largo de la educación básica? Están claramente definidos en los estándares de aprendizaje, ¿no? Eso lo podemos revisar en el Currículo Nacional de Educación Básica. ¿Para lograr cuál? Los perfiles de egreso. Repito una vez más, se vio en el primer o segundo módulo de esta especialización. Ahí señalamos claramente cuáles son los 11 perfiles de egreso y en cada uno de ellos cómo se va complejizando, ¿no? Si logramos todos los perfiles, es como que las competencias se han cumplido. Si se han cumplido las competencias y además de esto, con los enfoques transversales, la tutoría, etcétera, habemos logrado aprendizaje significativo de nuestros estudiantes a lo largo. Eso es lo que requiere, de acuerdo al Currículo Nacional de Educación Básica, lograr todos esos aprendizajes, ¿no? De una manera menos compleja a una de mayor complejidad. Y parece que le decía este ejemplo que se me viene a la memoria. Si un niño en inicial leen imágenes, los niños en inicial leen imágenes, ¿no? Y a partir de segundo grado de primaria ya pueden leer textos, pequeños textos. Así sucesivamente se irá complejizando. Leen imágenes, en el estándar de segundo grado dirá, leen pequeños textos, en quinto y sexto grado dirá que leen ya cuentos, ¿no? Y se va ampliando, y en secundaria ya leerán y podrán ellos ver, ya examinar obras literarias, etcétera, etcétera, detectando los personajes, identificando y señalando las ideas principales. ¿Se dan cuenta? Desde la lectura de imágenes hasta la literatura. Eso es todo, ¿no? Un nivel complejo, de menor complejidad al de mayor complejidad.
Eso es lo que se busca en el Currículo Nacional de Educación Básica. Entonces, los estándares describen el desarrollo de una competencia, cuál es el techo que debo cumplir, ¿no? Y, por supuesto, está definiendo lo que se espera lograr al final de la educación básica, que en este caso, de acuerdo al Currículo Nacional de Educación Básica, valga la redundancia, es a lo largo de todos los 3 niveles. Lamentablemente, y lo tengo que decir, y creo que todos sabemos, se trunca solamente en el nivel, en la educación básica. Debería continuar, hay una puerta abierta ahí para que continúe la educación superior. Pero ¿para qué se evalúa? ¿Qué significancia tiene evaluar? Para evaluar, tenemos que ver cómo se evalúa a nivel docente y cómo se evalúa a nivel estudiante. A nivel estudiante, nosotros lo que queremos lograr en ellos es el logro de la autonomía. Permítame aquí señalarles la competencia 29, que lo que busca es desarrollar la autonomía de los estudiantes, es generar en ellos suficientemente las competencias para que sean capaces de seguir aprendiendo por sí solos. La autonomía, lo que se logra es dejar que el estudiante por sí solo pueda seguir desarrollándose. ¿Y cómo se logra eso? Haciendo que todas las competencias se logren de forma significativa y dejarles a ellos para que puedan tener, ¿no?, todas las capacidades que puedan desarrollar y competencias para el aprendizaje autónomo, ¿no? El famoso aprender a aprender. Es el máximo logro que buscamos. Es lo que se denomina ya estar en el nivel AD, más allá de lo que nosotros queremos que logren, ¿no? Lo logró, nosotros no podemos quedarnos ahí, sino que vayan más allá, ¿no? Entonces, es lo que buscamos, es lo que la evaluación busca en los estudiantes. Y por supuesto, la confianza de los estudiantes para asumir desafíos y retos, sobre todo la situación retadora, de la situación significativa que planteamos en cada experiencia de aprendizaje. Estamos con ellos comprometiéndonos en apoyarlos, en hacer, ¿no?, y cumplir con el propósito de aprendizaje. Ahí está la clave, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos nuestras actividades de aprendizaje a través de las experiencias de aprendizaje, nosotros planteamos situaciones retadoras. Como dice el ministerio, la situación retadora es una cuestión que se busca en los estudiantes que sean potentes. Y alguien me decía, pero profesor Venegas, ¿qué cosa significa potente? Potente significa más allá de lo propiamente significativa, que al estudiante le promueva el sentido autónomo para que desarrolle competencias por sí solo, la autonomía que decíamos, ¿no? Y no son cualquier reto, los retos tienen que ser potentes, no algo sencillo, si no, no, porque recuerden que viene de competencia, recuerden, competencia, en el primer módulo me parece, hablamos que competencia viene de competer, viene de competitividad, desde los Juegos Olímpicos, desde Grecia, ¿no? Muchos años, inclusive antes de Cristo, donde se competían, ¿no? En manera física, en la guerra se preparaba, ¿no? Mientras Atenas se preparaba para ser educada, ¿no?, Esparta se preparaba para la guerra, dice, ¿no? Y ahí no se permitía, bueno, no estoy de acuerdo con eso, que aquellos que tenían dificultades en su desarrollo físico, los mataban, niños que nacían con dificultades de extremidades, qué sé yo, los mataban, ¿no? Y eso no es correcto, pero ellos se preparaban para la guerra, y para la cultura, el arte y la educación se preparó Atenas, de ahí los famosos filósofos. Pues, quería hacer el paralelo, que ahí venía la palabra competencia. ¿Quién puede más que otro, no? Entonces, por ahí viene la palabra. Luego, la competencia se pasó al campo comercial, siglo XVIII, XIX y XX. Se vuelve competente, ¿no? El trabajo competente. Las empresas hoy en día, de ventas, de lo que fuera, de comercio, necesitan gente competente, gente que vaya al mercado a generar dinero, ¿no?
Claro, en otros términos, nosotros debemos generar aprendizaje significativo, ¿no? Es lo que se busca lograr. Nuestros estudiantes deben lograr aprendizaje significativo. De ahí viene que sean competentes. ¿Cuándo son competentes? Cuando en el campo del educativo se ven logros significativos. Su participación en los eventos de concurso, ¿no? En diferentes participaciones en el colegio, en la escuela, o a nivel de distrito, de UGEL, de DRE nacional. Ahí se está midiendo la competencia, el logro, pues. De poco un profesor decía, ¿cómo veo que mis estudiantes son competentes? ¿No? Si no los pruebo con otros, si no participo en concursos, si el colegio cuando participa siempre está al último. Entonces no es competente, pues, ¿no? La competencia lo que busca es eso, lograr que superen obstáculos. ¿Y cuál es la vitrina para que los estudiantes sean competentes? Justamente los concursos, pues, ahí donde se evalúa, ¿no? Cuánto conoce el estudiante, cuánto desarrolla su competencia, cuánto de actitud muestra. Que recuerden que la competencia es tridimensional, el saber ser, el saber hacer y el saber conocer, ¿no? Por favor, no confundir que el saber solamente son conocimientos, estaríamos en la corriente anterior conductista. Lo que estamos trabajando, o el paradigma conductual. Hoy en día, cuando se habla del modelo pedagógico o enfoque por competencias, estamos hablando nada más que los estudiantes sean capaces de asumir retos y situaciones que hagan que se esfuercen al máximo. Y ahí viene la competencia. Pues si alguien decía, bueno, ¿por qué le dicen competencia? ¿No? No estamos, por supuesto, en medir fuerzas. No, estamos en ser capaces de resolver problemas, situaciones que se presentan o que le presentamos en cada una de las experiencias de aprendizaje a través de las actividades y que eso lo conocemos nosotros como competencia, ¿no? Diferentes competencias en las áreas curriculares. ¿Y cómo se entiende la evaluación a nivel docente, por ejemplo, ¿no? Cuando atendemos la diversidad y aprendizaje de los estudiantes, en donde a nosotros se le da toda clase de oportunidades, ¿no? Y se puede dar también las clases famosas diferenciadas, ¿no? Cuando se le da se les brinda a los chicos oportunidades para poder asumir retos como el de las experiencias de aprendizaje en la situación significativa, es que los estudiantes estamos atendiendo junto con ellos, estamos comprometiéndonos a que salgan adelante, ¿no? Y eso se ve en cada uno de los pasos de la evaluación formativa. Los estudiantes que tienen dificultades, podemos nosotros hacer alguien me decía, profesor Venegas, puedo hacer me han pedido que haga un aprendizaje diferenciado, ¿no? En forma individual con los chicos, pero no tengo tiempo. No les estoy señalando que estoy comprometiendo a ustedes, colegas, que tiene que ser así, sino que nuestro trabajo, nuestra profesión nos exige darle las oportunidades a los chicos, ¿no? Y cuando la competencia, cuando mide, no está midiendo que un chico que tiene, por ejemplo, problemas para hablar, problemas diversos de psicología que se detectan, ¿no? Va a rendir igual que otro estudiante, ¿no? Lo medimos en su real situación, en forma diferenciada. Un estudiante que tiene problemas, por ejemplo, de autismo, ¿sí? ¿Acaso no va a desarrollar? Sí tiene que desarrollarlo, pero en él es un proceso lento por la dificultad que tiene. No le estamos diciendo, no le estamos aminorando sus competencias. Lo que estamos haciendo es que lo hagan, pero que darle la oportunidad en el tiempo, ¿no? Así también ustedes, colegas, sean iniciar primaria y secundaria, denle oportunidades a los chicos que tienen problemas. Sabemos que muchos tienen diferentes formas para aprender, unos más rápidos, unos más lentos, unos son más veloces que otros, ¿no? Ritmo de aprendizaje, pero también tienen estilos para aprender. Uno lo hacen a través de la visión, otro a través de la audición, a otro a través de su movimiento corporal kinestésico. Pues eso se respeta, ¿no? Al final van a aprender, si no hay que tener paciencia con ellos,
¿no? Hay que darle las oportunidades, ¿no? Ya que atendemos a la diversidad. Nuestros estudiantes no todos son iguales, no son únicos. Cada uno tiene su propia forma de aprender, ¿no? Y eso debemos tomar en cuenta. Hay que retroalimentar, sí. La evaluación formativa se caracteriza por la retroalimentación permanente, que eso hace que nosotros nos preocupemos, ¿no? De acuerdo, atendiendo las necesidades de nuestros estudiantes. Recuerden que hablábamos de necesidades, características, demandas, intereses, pero nosotros tenemos que atenderlo a través de la retroalimentación. Ya veremos más adelante qué se entiende por retroalimentación, un punto importante de la evaluación formativa. ¿Ya? Muy bien, vamos a avanzar. Muy bien, vamos a observar un video y luego vamos a continuar. Hoy hablaremos de un tema importante, evaluación formativa. En las tendencias pedagógicas contemporáneas, la idea de evaluación ha evolucionado significativamente. Ha pasado de comprenderse como una práctica centrada en la enseñanza que calificaba lo correcto y lo incorrecto y que se situaba únicamente al final del proceso a ser entendida como una práctica centrada en el aprendizaje del estudiante, que lo retroalimenta oportunamente con respecto a sus progresos durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación, entonces, diagnostica, retroalimenta y posibilita acciones para el progreso del aprendizaje de los estudiantes. Veamos entonces, de forma más sencilla, qué es la evaluación formativa. La evaluación formativa viene a ser un proceso de carácter sistemático y permanente, tanto de maestros como también de estudiantes. Por lo tanto, podemos decir que aquí se comparten metas. Este proceso sistemático, tanto de docentes como estudiantes, permite recoger evidencias de aprendizaje de ambas partes, tanto de docentes como de estudiantes, para poder tomar decisiones oportunas. Y esas decisiones oportunas no solo las toma el docente, recuerden, también las toma el estudiante, puesto que ya conoce cuáles son las metas a las que se espera llegue. Por eso es importante, ya los decíamos en los videos anteriores, cuando trabajamos, por ejemplo, en unidad didáctica, que al comienzo de esta, es decir, de la unidad didáctica, el docente tiene que informar al estudiante cuáles son los aprendizajes que se esperan, cuáles son esos propósitos que se están planteando, traducidos como aprendizajes que se van a desarrollar en los estudiantes. 3 pasos claves para poder entender la evaluación formativa. Primero, ¿cómo evaluamos los aprendizajes? Entendidos estos últimos como el desarrollo de competencias. Para poder evaluar los aprendizajes, planteamos a los estudiantes problemas, retos genuinos que les permitan poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades a fin de responder frente a un problema o de lograr propósitos. Para ello, tanto docentes como estudiantes tienen que conocer las metas previstas. Otro paso, ¿en qué parte del camino nos encontramos? Conocedores de las metas, tanto los docentes como los estudiantes tienen que poder identificar en qué parte del camino se encuentran. Puede ser que se encuentren al final, puede ser que se encuentren a medio camino o puede ser que se encuentren muy cerca de la meta. Eso les permitirá tomar tanto al docente como a los estudiantes decisiones oportunas y pertinentes para poder lograr los aprendizajes previstos. Para ello, recuerden ustedes que cuando hablamos de meta nos estamos refiriendo a los estándares de aprendizaje y también a los desempeños cuando nos referimos al grado. La tercera pregunta, entonces ahora ya conocedores de en qué parte del camino nos encontramos, decimos que ¿qué haremos para avanzar hacia las metas? Es decir, metas ya conocidas, insisto, no solo por los docentes, sino fundamentalmente por los estudiantes, porque ambos tienen que colaborar para poder llegar a las metas previstas. Un aspecto fundamental en la
evaluación formativa es la retroalimentación, que viene a ser la columna vertebral en realidad de todo esto. Pero ¿qué cosa es la retroalimentación? Vamos a ver, esta retroalimentación vienen a ser las devoluciones que hace el docente al estudiante, evidenciando de manera asertiva no solo dificultades, sino también fortalezas, a fin de que éste pueda caminar seguro hacia las metas. Esta retroalimentación puede ser de forma escrita, como por ejemplo cuando se hacen anotaciones al margen. Es decir, el estudiante requiere, necesita saber cuáles son las dificultades, cuáles son sus fortalezas, para que, como decíamos hace un momento, con paso firme y seguro pueda ir hacia las metas ya conocidas, no solo por el docente, sino fundamentalmente por ellos mismos. Pero también pueden ser de forma oral, pueden ser descriptivas cuando el docente les dice cuáles son esas dificultades. Un momentito, ha habido una dificultad. Hoy hablaremos de un tema importante, evaluación formativa. En las tendencias pedagógicas tienen que conocer las metas previstas. Otro paso, ¿en qué parte del camino nos encontramos? Conocedores de las metas, tanto los docentes como los estudiantes, tienen que poder identificar en qué parte del camino se encuentran. Puede ser que se encuentren al final, puede ser que se encuentren a medio camino o puede ser que se encuentren muy cerca de la meta. Eso les permitirá tomar, tanto al docente como a los estudiantes, decisiones oportunas y pertinentes para poder lograr los aprendizajes previstos. Para ello, recuerden ustedes que cuando hablamos de metas nos estamos refiriendo a los estándares de aprendizaje y también a los desempeños cuando nos referimos al grado. La tercera pregunta, entonces ahora ya conocedores de en qué parte del camino nos encontramos, decimos qué haremos para avanzar hacia las metas, es decir, metas ya conocidas, insisto, no solo por los docentes, sino fundamentalmente por los estudiantes, porque ambos tienen que colaborar para poder llegar a las metas previstas. Un aspecto fundamental en la evaluación formativa es la retroalimentación, que viene a ser la columna vertebral en realidad de todo esto. Pero ¿qué cosa es la retroalimentación? Vamos a ver, esta retroalimentación vienen a ser las devoluciones que hace el docente al estudiante, evidenciando de manera asertiva no solo dificultades, sino también fortalezas, a fin de que éste pueda caminar seguro hacia las metas. Esta retroalimentación puede ser de forma escrita, como por ejemplo cuando se hacen anotaciones al margen. Es decir, el estudiante requiere, necesita saber cuáles son las dificultades, cuáles son sus fortalezas, para que, como decíamos hace un momento, con paso firme y seguro pueda ir hacia las metas ya conocidas, no solo por el docente, sino fundamentalmente por ellos mismos. Pero también pueden ser de forma oral, pueden ser descriptivas cuando el docente les dice cuáles son esas dificultades, cuáles son sus fortalezas, qué requiere y qué necesita para poder llegar de forma firme y segura hacia las metas. O también puede ser de forma reflexiva, es decir, que a partir de preguntas haga que el estudiante se dé cuenta de ello, ¿no? De cuáles son sus dificultades, pero también de cuáles son sus fortalezas. En este sentido, recuerden que no solamente es el docente o la docente quienes son los que dan cuenta de estas dificultades y que se queda simplemente en ello. O sea, doy cuenta, sé cuáles son las dificultades de mis estudiantes, sé cuáles son las fortalezas de mis estudiantes y entonces yo trabajo de forma aislada, ¿no? Aquí tiene que participar también el estudiante. El docente o la docente le da a conocer de manera asertiva sus dificultades y también pues felicita todas las fortalezas que tiene el estudiante y a su vez hace su trabajo conocedor de ello, ¿no? Eso es lo que conocemos como el feedback. O sea que hay una situación de a dos. Como hablábamos al comienzo, es una meta compartida.
Ahora haremos un distingo entre lo que es retroalimentación y reforzamiento. Dos palabras que durante décadas se creyó que eran sinónimas y que sin embargo no lo son. Ahora veremos por qué. En la retroalimentación no solo se reconocen dificultades, también se reconocen fortalezas, pero también añadimos a esto lo siguiente. Ese reconocimiento de dificultades y de fortalezas no solo es de parte del docente hacia el estudiante, sino que también es del propio estudiante. Reconoce sus dificultades, sus fortalezas para poder caminar seguro y firme hacia las metas establecidas que ya las conoce. Y en el reforzamiento solo se reconocen dificultades. ¿Y quiénes las reconocen? Solo las reconoce el docente. El estudiante es un ser pasivo aquí. En la retroalimentación se centra en los procesos, es decir, que esto permite hacer ajustes y reajustes de forma permanente para poder obtener buenos resultados. Igualmente, estos ajustes y reajustes no solamente es de parte del docente, sino también fundamentalmente del propio estudiante. En el caso del reforzamiento está centrado en los resultados, ¿no? El docente espera pues al final de un proceso para poder hacer el refuerzo de algo que no ha sido, entre comillas, aprendido. En la retroalimentación se promueve la autorregulación, o sea, lo que es, el docente actúa como un mediador para que el estudiante pueda darse cuenta, obviamente con su apoyo, de cuáles son sus dificultades, cuáles son sus potencialidades, a fin de poder llegar hacia la meta prevista y, en muchos casos, sobrepasar esas metas. Recuerden que esas metas las estamos planteando desde la perspectiva de los estándares de aprendizaje que ya los tenemos en los documentos curriculares en el caso de los ciclos y en el caso de los grados, los desempeños. En tanto que en el reforzamiento se promueve la memorización y el docente no es un mediador, el docente es un instructor. En la retroalimentación, el docente orienta al estudiante a la reflexión a través de preguntas, de repreguntas, de situaciones que le plantea. Lo que busca es que el estudiante pueda reflexionar a fin de que éste pueda llegar a lograr las metas previstas. En el reforzamiento, el docente determina lo que el estudiante debe saber. Es decir, él solo conoce las dificultades, las potencialidades de sus estudiantes y nunca hace devoluciones. Como ya habíamos indicado anteriormente, el estudiante solamente es un ser pasivo. En la retroalimentación, el aprendizaje conlleva a demandas cognitivas altas, ¿no? De asociaciones, de transferencias, etcétera, ¿no? En este caso, desde la perspectiva de enfoque por competencias, pues el desarrollo de las mismas. En tanto que en el reforzamiento, el aprendizaje está basado en el desarrollo de contenidos. Uno dirá, ustedes se preguntarán, pero los contenidos son importantes, por supuesto que son importantes. ¿Y en qué se diferencian de las competencias? Que estos contenidos, ¿no?, vienen a formar parte de la estructura general de la competencia, ¿no?, que recuerden que tiene 3 dimensiones: conocer, hacer y ser. ¿Qué necesitamos hacer para poder lograr buenos aprendizajes? ¿Necesitamos retroalimentar o necesitamos reforzar? La decisión la tienen ustedes, queridos maestros. Muy bien, ha sido la exposición de la doctora Narvarte, muy interesante. Y me voy a quedar con la última reflexión. Le decía que inclusive el Ministerio de Educación, hace poco, había señalado que en el mes de enero probablemente se den reforzamientos a los estudiantes. ¿Por qué tanto retroalimentación y reforzamiento? Como decía la doctora, en un tiempo se creyó que eran sinónimos, o sea, era lo mismo. Y entendemos que la diferencia está en que el estudiante participa en la retroalimentación, entendiendo como retroalimentación devolver al estudiante lo que ha hecho en sus evidencias, su producto, pero con una tingencia, no solamente comunicando dificultades, sino también aciertos y fortalezas, ¿no? Por eso le recomiendo mucho a los docentes
que, bueno, en inicial vale colocarle una carita feliz, qué sé yo, ¿no? Cuando uno devuelve, que es un proceso de la retroalimentación, al estudiante no estamos para decir, qué bien, te felicito, nada más. Eso no quiere decir que esté mala, y eso nada más, sino que uno tiene que señalarle por qué está bien, porque es lógico. No, papá pregunta, hijito, ¿y cómo te ha ido en clase? Sí, profesor, me ha puesto que estoy muy bien, ¿no? Me ha felicitado, sí, qué bien. ¿Y en qué estás bien? El niño no sabe qué responder, ¿no? Entonces, en la retroalimentación se recomienda. Por eso es la diferencia con otros procesos, como en el caso del reforzamiento, ¿no? Acá se le señala si está bien, en qué está bien, que conozca él, cuáles son sus bondades, en qué ha avanzado. Y si tiene dificultades, señalarles, no decirle la respuesta, sino haciendo hincapié a que hay dificultades todavía y que lo mejore. De eso se encarga la retroalimentación, ¿no? De mejorar, ¿no? Mientras cuando se evalúa solamente por una nota final, ¿se acuerdan notas finales? Lo que se acaba el estudiante y punto, ¿no? No había derecho a más. No se trata de repetir la prueba. Unos colegas piensan que retroalimentar es algo así, darle otra oportunidad con una prueba de repente mucho más sencilla, que es desmejorar los aprendizajes de los estudiantes. Y o también repetir la prueba. No tiene sentido. No tiene sentido una repetición de prueba. Lo que sí tiene sentido es recomendar al estudiante que, visto sus deficiencias, sus dificultades, el estudiante sea capaz de mejorarlos. Por eso se les da anotaciones, por eso se les señala, ¿no? Juanita, pero recuerda que estamos hablando del cuadro de valor posicional, ¿no? Y de repente por ahí ha habido una dificultad y le estamos señalando. Ese es un tipo de retroalimentación de tipo descriptiva, en donde le estamos señalando qué es lo que, en qué debe basarse para mejorarlo. No le estamos diciendo, Juanita, 5 por 8 no es 41. Entonces, es 40. Entonces, no se trata de eso. Por favor, la retroalimentación lo que hace es devolver los productos o evidencia de los estudiantes para que lo mejoren. Y si lo hizo bien, para señalar qué es lo que hizo bien y felicitarlo. ¿No? No nos queremos solamente en la felicitación. Muy bien, ¿no? Entonces, resuelto eso. Y reforzamiento, les decía, es importante porque el profesor, en base al resultado, por eso es proceso-resultado, decía la doctora muy bien, señalamos que algo está deficiente. El chico está en matemática, está en tercer grado, estamos ya en expresiones algebraicas y los chicos tienen dificultades para hacer de repente enunciados cortos, ¿no? No saben hacer ecuaciones, no llegan a hacer... Entonces ahí debemos reforzar, debemos reforzar. Entonces nosotros tomamos la decisión de reforzar al estudiante. No le hacemos partícipe de decir qué es lo que quieres aprender. La retroalimentación es la que te permite entablar, como dicen, una doble conversación, una doble participación, por eso se llama del feedback, en donde se le indica al estudiante que falta algunas cositas, ¿no? Mientras que en el refuerzo no, se toma la determinación, porque hay dificultades que no podemos avanzar. Y eso está bien, no está mal. Por eso la doctora al final decía, ¿qué decisión tomas tú? A hoy, en estos momentos, si yo recomendaría, y estoy recomendando, el profesor cuando me pregunta, ¿qué debo hacer con los chicos que tienen problemas, que han disminuido su nivel grandemente? Ya saben por qué, no lo hacen porque han querido, sino 2 años que están separados, no es lo mismo en Aprendo en Casa o a través del WhatsApp, y eso se nota a nivel nacional con los resultados, ¿no? Que se han hecho, los porcentajes de cuánto se ha aminorado, se ha disminuido, o sea, prácticamente 2 años no se ha hecho ni siquiera lo que era antes un año lectivo, se ha retrocedido. Entonces ahí cabe reforzamientos. Y creo que el ministerio
¿no? Con buen acierto entendí o entiendo de que va a haber de repente las clases de reforzamiento en enero y o febrero, ¿no? O enero y febrero juntos, el mes. Algo así de que se iba a dar oportunidad para que los docentes realicen el reforzamiento. Yo creo que eso es positivo, ¿no? A ver, vamos a ver, ojalá no se olviden, porque creo que lo más importante son nuestros estudiantes en su avance de aprendizaje. Bien, hemos dicho que la evaluación formativa es procesual, o sea, de proceso. Se ve el proceso, que es un conjunto de pasos y que estos totalmente deben estar participando el profesor y el estudiante, ¿correcto? En ese proceso de evaluación. Primero, ¿qué es lo que debemos hacer? Comprender la competencia por evaluar. ¿Qué competencia vamos a evaluar? Teniendo en cuenta nuestras áreas curriculares, inicial, primaria y secundaria, ¿correcto? Una vez que nos ubicamos en la competencia del área, vamos a analizar el estándar de aprendizaje que están en nuestros programas curriculares, igualmente de nivel inicial, primaria o secundaria. Ahí vemos, me ubico en el ciclo, si estoy en cuarto grado de primaria, pues estaré en el cuarto ciclo, ¿no? Y inmediatamente veo el estándar, el estándar está para los grados, como le decía anteriormente, tercer y cuarto grado, yo veré cuáles son los que están diseñados para el cuarto grado de primaria, y luego mediante ello yo plantearé mis sesiones, mis actividades de aprendizaje con ese nivel de complejidad en cualquiera de las áreas, porque eso ¿no? es lo que me solicita el estándar, ¿correcto? Luego voy a seleccionar o diseñar situaciones significativas donde en mis experiencias de aprendizaje, que también se repiten parte de ello en las actividades de aprendizaje. Entonces, ¿qué situaciones significativas voy a desarrollar de acuerdo a mi experiencia de aprendizaje? ¿Correcto? Luego de eso, paso a ver qué criterios voy a utilizar para evaluar, ¿no? Y a través de las técnicas e instrumentos de evaluación que voy a aplicar a los estudiantes. Los criterios de evaluación, alguien me preguntaba, ¿los criterios de evaluación qué son? Son los desempeños. Porque recuerden que en las aulas o grado se evalúa desempeños. Por ciclo, la doctora también ha dicho en el video, se evalúan por ciclo las competencias. ¿Correcto? Entonces, a través de los estándares de aprendizaje para medir competencias y a través del grado, ¿no? Ya que están ubicados los desempeños. Entonces, cuando yo me ubico en los estándares de aprendizaje, yo tengo que entender cuáles son aquellos que van a ser para mi grado, ¿no? Mi grado, que es el grado, si yo, como ejemplo, el cuarto grado, ¿no? O puede ser quinto grado. En el grado que me encuentre, secundaria, primaria o inicial. ¿Correcto? Y los criterios de evaluación que yo los tome son aquellos desempeños que yo creo como profesor, porque soy el experto, ¿no? Yo tengo que señalar cuáles son estos desempeños que yo voy a plantear en mis evaluaciones para que se logren las competencias. Entonces, tomo la decisión de no todos los desempeños que están en mi actividad de aprendizaje los voy a tomar. Solamente tomaré aquellos que creo. Si yo en mi clase, a ver, se me ocurre de comprensión lectora o escribe diversos textos, muy bien. Comunicación. Y los chicos van a redactar una receta, pues, una receta de la plata del plato típico de nuestra Amazonía, la cecina con tacacho. Muy bien, ellos me van a hacer tanto cuáles son los ingredientes, cómo se cocina, etcétera, etcétera. Muy bien. Y lo harán a través de un tríptico, ese tríptico se va a evaluar, o lo harán en grupo, lo expondrán, etcétera. Yo, para realizar en esta actividad de aprendizaje, cuyo nombre me supongo es elaboramos recetarios de plato típico, cecina con tacacho, se me ocurre que ese es el nombre de la actividad. Por supuesto que la experiencia tendrá un nombre más, de repente el aniversario de mi colegio, qué sé yo, o un periódico mural. Entonces, cuando en comunicación, que es mi área,
yo he visto el estándar, si soy en cuarto o quinto grado de primaria, de lo que se me exige o se exige al estudiante como techo que debe cumplir, entonces yo inmediatamente ubico desempeño, ¿no? Cuando hago mi propósito de aprendizaje, competencia, capacidad, desempeño, luego viene evidencia, algunos colocan, ¿no? Inmediatamente colocan los desempeños y por debajo de del mismo desarrollo de la actividad, inicio, desarrollo y cierre, pueden ir los criterios de evaluación. Los desempeños pueden ser 3, 4, 5. Esos desempeños son los que el estudiante va a lograr o se va a lograr con ello el recetario, ¿no? Porque al fin y al cabo el producto va a ser la receta. Puede ser un tríptico, como digo. Entonces, para mí, va a ser simplemente la elaboración de ese tríptico. Porque en el desempeño va a haber varios. Uno que va a revisar de repente diversas recetas, van a elaborar textos de recetas y luego van a hacer su recetario. A mí me interesa que lo elabore ese recetario. Entonces, señalaré como criterio de evaluación, escuchen, esos desempeños de los que yo tengo en mi propósito, que puede ser 4 o 5, 2, ¿no? O 3 de los 5, no todos, que me permiten evaluar a través de un instrumento que puede ser la lista de cotejo o la rúbrica. Dice, con esto, el estudiante ha logrado el aprendizaje. La evidencia que va a presentar que es el recetario es esta, ¿no? Entonces, los criterios de evaluación. Entonces, ahí está claro. ¿De dónde vienen? Vienen de los desempeños. Que es cierto que usted le da de repente un agregado más para refrendar, ¿no? El criterio de evaluación es correcto, pero que de ahí parte, de los desempeños. Muy bien. Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados los criterios. Muy bien. Una vez establecidos los criterios, se necesita señalarles el instrumento, la técnica y el instrumento de evaluación. La técnica, ya lo van a hacer más adelante, es cómo voy a evaluar a mi estudiante. Recuerden, cómo voy a evaluar al estudiante. Y la técnica es con qué voy a evaluar a mis estudiantes. Entonces, voy a observarlos, voy a solicitarle que haga a través de una prueba escrita, qué sé yo. Entonces, yo inmediatamente señalaré, lo voy a hacer con una lista de cotejo, una rúbrica, qué sé yo. Entonces, eso es mi instrumento, o sea, el con qué los voy a evaluar, ¿no? Y la técnica es cómo los voy a evaluar, cómo, de qué forma, observándolos en forma simple, sistemática, lo que hagan los estudiantes. Y eso es comunicación inmediata a los chicos. He visto, sorprendido, que los estudiantes expongan a través de su visualizador gráfico, después que forman equipos, se les da la tarea, salen a exponer, y el estudiante sale, por ejemplo, ¿no? Y finalmente dice que, cuál ha sido su apreciación evaluativa del profesor, que lo ha hecho mal. El estudiante dice, ¿pero por qué? ¿Por qué lo hice mal? Se pregunta por qué. Yo expuse bien. De repente el estudiante expuso muy bien, ¿sí? Tiene fuerza de voz, maneja unos terminología, pero ha salido desaprobado. Y la profesora le dice, no, es que tu material está sucio, no se entienden las palabras, no está bien escrito. Imaginan. El estudiante se queda sorprendido y dice, profesora, pero si la estudiante le pudiera decir, profesora, pero usted no nos dijo cómo nos va a evaluar. Miren, cuestiones muy sencillas, colegas. ¿Sí? Si yo les digo, ¿no?, los criterios de evaluación, les digo, van a ser evaluados tanto en la presentación, tanto en la exposición del trabajo, del material, entonces están avisados. Entonces van a tener que elaborarlo bien, que tiene que estar bien escrito, limpio el material y sobre todo el expositor debe conocer el tema. Si los criterios dados están clarísimos de lo que el estudiante va a lograr o va a hacer, ni modo que reclame, no lo va a hacer. Entonces hay que ver eso. Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de las evidencias. Ese estudiante presenta su evidencia, en este caso presenta su recetario, y eso se valora. Una vez que se valora, o sea, se le da valor a lo que, pues valorar viene de evaluar,
evaluar se convierte en evaluación, como le decía al inicio, es darle algo, ¿no? Darle un valor agregado, decir si es importante o no es importante. Eso es valorar. Entonces valoro las evidencias que presentan mis estudiantes, inmediatamente digo, ¿sí? Y paso a la retroalimentación. Hay problemas, dificultades de los chicos, a través de los tipos de retroalimentación, descriptiva, reflexiva. Yo les señalo a los chicos, como les decía hace poco, esto es lo que, como decir, esto es lo que falta para mejorar aún más. Pero también, si lo hizo bien, comunicarles, ya les digo una vez más, decirles, sí, felicitaciones, Jorgito lo hizo muy bien, lo felicito porque usted ha elaborado bien su recetario, sí maneja la competencia tal, sí sabe realizar sus textos. Así contento le pregunta a su papá, a su mamá, ¿cómo ha salido, hijito? Muy bien. ¿Y en qué has mejorado? ¿Por qué te ha felicitado tu profesor? Por esto y por otro. Entonces está claro. No tenemos por qué, no es tan difícil, colegas, hacer esto. Muy bien, ahí están los desempeños. Si bien es cierto, los estándares son referentes generales, o sea, lo que tú debes hacer, ya, los desempeños ya son muchas definiciones más específicas, que es lo que el estudiante debe realizar ya en el grado en el que está ubicado de acuerdo al área curricular, de acuerdo a tu actividad y aprendizaje, ¿no? Esto viene de los estándares de aprendizaje desagregados y ya a través de los desempeños los estudiantes van a lograr ese recetario, cómo lo van a hacer, los ingredientes que van a escribir, los ingredientes lo van a hacer a través de un visualizador gráfico, o lo van a exponer, qué sé yo, o lo van a entregar en físico, que la evidencia en este caso sería tangible o intangible a través de una exposición oral. Eso es. Ahí está todo, colegas. Son observables con una diversidad de situaciones o contextos. Los desempeños es lo que el estudiante debe hacer. No tienen carácter exhaustivo, ilustran algunas actuaciones, participaciones de los estudiantes para alcanzar el nivel que se espera, es que esté en el propósito. Recuerden que todo empieza en el propósito de aprendizaje. El propósito es lo que se va a lograr de esa actividad, ¿no? Entonces, de acuerdo al nivel esperado de la competencia, sí diremos que avanzamos o no avanzamos, ¿no? Y eso ya forma parte de la retroalimentación que hablábamos antes, ¿no? Bien. Muy bien, los desempeños están escritos. Lo que hay que hacer es enriquecerlos, ¿no? El ministerio lo dice precisarlo. Eso de precisarlo me suena como que no es preciso, y preciso es certeza. Entonces quiere decir que nos dan cualquier cosa, no puede decir, ¿no? Para mí, es mi propia concepción, colegas, es enriquecer el desempeño, o sea, mejorarlo aún más, ¿no? El ministerio dice precisa. Bueno, en la precisión de un desempeño, alguien me decía, profesor, pero nos dicen que hay que escribir todo. Sí, pues, lamentablemente es que colocar todo y solamente precisar o enriquecer, como lo llamo yo, es en esa diversidad, en ese texto que te envía o que señala el desempeño no está muy claro. Por ejemplo, dice, una partecita para no demorar tanto. Predice de qué tratará el texto y cuál es su propósito comunicativo. Miren ustedes, de qué tratará el texto, pero no dice qué texto, ¿sí? Miren ustedes, que tratará el texto, y el resto ya supone que está. Entonces yo tengo que enseñar qué texto, en este caso el ejemplo de un cuento, ¿no? Pues puede decir que dice que tratará el anuncio, ¿no? De un periódico, de un diario, qué sé yo. Eso va a depender mucho de lo que usted utilice, ¿no? Como recurso pedagógico. En este caso, el texto que se va a predecir es el cuento. Ese es el enriquecimiento que yo digo. Eso es para el ministerio la precisión. El resto hay que colocarlo tal como es. Ya nos valgan la oportunidad en la segunda. Todo diferente a la primera no es precisión. Ahí viene otro. A veces también hay que, con el mismo paso del anterior en comunicación, adecúe el cuento, ¿no? Arriba dice, adecúe el texto a la situación. Texto, ¿qué texto también? ¿No? Y abajo repetimos el cuento
Y abajo, cuando dice, recurriendo a su experiencia para escribir, está en forma general. Yo tengo que precisarlo, enriquecerlo, porque su experiencia para escribir, ¿quiénes? ¿Quién? Los niños de inicial, los de niños de primer grado, segundo grado de primaria, en secundaria. Acá hay que considerar su nivel de escritura. Hay que considerar el nivel de escritura. Los niños de primer, segundo grado, pues un nivel más bajo, y el nivel más alto serán los de grados superiores en primaria o secundaria. Entonces, miren ustedes, se puede precisar eso. Precisar o enriquecer, como lo llaman. Eso es, ¿no? Igual ahí, ya. No solamente se puede precisar una o dos, como el anterior, sino 3 o 4. Va a depender mucho de cómo usted lo adecua, ¿sí? Su desempeño para que sea entendible, manejable, porque de lo contrario no va a quedar así como, digamos, disculpe, entre comillas, en bruto. Es algo así como cuando usted saca el oro nativo de la mina, no viene el oro propiamente dicho, tal como lo vemos, ¿no? Viene mezclado, viene con impureza, viene con plata y otros metales. Usted lo que tiene es que depurar, ¿no? Enriquecerlo, ¿no? Enriquecer esa parte, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Acá, por ejemplo, dice arriba, deduce características implícitas de personajes, ¿no? Objetos, hechos, lugares. Son varios. Yo, de acuerdo a mi área, que es comunicación, de acuerdo al nivel, de acuerdo al grado, yo no quiero abarcar todo, solamente quiero precisar en los personajes. Y lo pongo con color o negrita, lo resalto. Voy a llegar a personajes porque se trata de un cuento. Entonces, en el cuento hay personajes. También hay objetos y hechos, pero me interesan los personajes, ¿no? Y acá en la parte que dice lógica de las ideas, acá dice el texto escrito, ¿no? De las ideas, yo quiero del personaje, de repente un alcalde, la alcaldesa municipal, el director del colegio, de la entrevista, de las ideas de la entrevista. O sea, el texto escrito, ¿no? En este caso, es reemplazado por la entrevista. O sea, va a señalar las características o va a deducir las características de los personajes en el contexto en el que se encuentra, pero a través de una entrevista, ¿no? Y luego dice, como intención y finalidad, temas y subtemas, causa, efecto, de las relaciones que puede establecer, esto es para secundaria, de las relaciones lógicas que pueda el texto escrito, hay un montón, la intención, finalidad, tema y subtema, causa, efecto, solamente se aboca a la semejanza y diferencia. Se supone que son características de los personajes, estoy haciendo ya de la entrevista que se va a realizar el estudiante al alcaldesa, al alcalde del escolar o una autoridad del colegio o fuera del colegio, está estableciendo solamente la semejanza y diferencia de esas características. ¿Correcto? Entonces lo está precisando. Y en este sentido, ya al ser más preciso, le ayuda al profesor porque es mucho, ¿no? O sea, todo eso no lo vas a hacer, ¿no? En otro momento hablará de los objetos, dependiendo de qué característica vas a señalar. Si va a señalar un cuadro, una pintura, ya ahí sería, ¿no? Deduce características implícitas de objetos, entonces lo pondré en negrita, objetos, ¿correcto? Objetos, ¿no? Y luego lo haré de idea, ahí sí será un texto escrito. ¿Cómo será ese texto escrito? Lo tengo que señalar. No, de repente un cuadro de doble entrada, de semejanzas y diferencias. Entonces estará señalado acá. ¿Ve? Ya no cambia, ya no es entrevista, sino es un cuadro, un texto de doble entrada, ¿no? De semejanzas y diferencias de los objetos, ¿no? De las pinturas, qué sé yo. Va a depender mucho de lo que determine el profesor, ¿correcto? Bueno, ya el ejemplo que está aquí, que no es... Acá hay otro, ¿no? Y semejanza y diferencia a través de la entrevista. Muy bien. Este que está al lado, por si acaso, no es el que se debe realizar. Muy bien, ahora sí, vamos al paso de cómo planteamos situaciones de evaluación. Recuerden, hemos estado hablando totalmente de la evaluación formativa. Tenemos ideas ya en nuestro conocimiento
que la evaluación formativa es un conjunto de pasos o procesos sistemáticos que nos sirve para recoger información y que nos permite tomar decisiones para mejorar los aprendizajes de estudiantes, y si estos necesitan retroalimentación o reforzamiento. Creo que hasta ahí hemos avanzado mire, en una sola frase lo que se ha avanzado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No. Es un proceso sistemático, o sea, es un conjunto de pasos debidamente formalizados, y lo que busca es que en base a los resultados que son las evidencias de los estudiantes, lo analicemos, ¿no? Tomemos la decisión, y esa decisión, pues para retroalimentar, ¿no? Sean estos que estén bien hechos, ¿no? Felicitándoles, diciéndoles por qué los felicito, y yo, como en la mayoría de los casos, mejorar porque hay algunas dificultades. Y también se puede tomar, de acuerdo a un periodo o grado, como el que les he señalado, reforzamiento, porque hay muchas dificultades en las cuales ya no me permite consultar al estudiante qué es lo que qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Qué es lo que vamos a realizar, sino que a través de las evaluaciones me he dado cuenta de que a los chicos les falta esto. Entonces, no puedo dejarlo pasar. ¿Saben por qué? Porque no me permite avanzar. Sobre todo en matemática, muchos profesores están retrocediendo, inclusive estando en quinto grado, están haciendo reforzamientos porque son prerequisitos para llegar al quinto grado. Conversaba con muchos profesores de mi institución, están reforzando, por ejemplo, en quinto año están reforzando muchas expresiones algebraicas, pero breves nada más, porque no pueden demorarse, o ecuaciones de segundo grado con doble incógnita o con x, y z. ¿Por qué? Porque hay dificultades, colegas. Entonces no pueden avanzar. No puedo hacer productos notables si antes no saben este prerequisito. Entonces le obliga al profesor a hacer reforzamiento. Ahí no puedes hacer consulta. No, es imposible, pues, porque los chicos no tienen base eso. No es como decir, voy a resolver el problema, pero los chicos no saben las 4 operaciones fundamentales. Entonces tengo que volverles a enseñar la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Eso está claro. No es que sea arrogante en decirles esto. El reforzamiento es bueno si se toma la determinación en base a resultados, porque eso es la evaluación que permite tomar decisión. No puedo avanzar. No puedo hacer una simple retroalimentación porque no tiene esos saberes previos que son requisitos, prerequisitos. Entonces yo tomo la decisión, de mi parte, hacer un reforzamiento. Me parece pertinente. El refuerzo no lo entiendan como algo malo, ¿no? Es algo bueno. Pero en un proceso normal se permite una retroalimentación porque los estudiantes sí dominan. Lo que pasa es que por ahí hay situaciones que de repente han obviado y que merecen ser encaminados. Eso es retroalimentación. Muy bien. Vamos a plantear situaciones de evaluación, ¿no? Se analizan los insumos, se identifican qué existe y qué no existe, qué información nos puede servir para el desarrollo de competencias del estudiante para mejorarlo. Se puede plantear qué información adjunta o adicional se necesita recoger más de los estudiantes. Claro, que tienen que partir de los estándares para mejorar esto. Se puede generar a través de una situación retadora, que está clara en la situación significativa, que hace que los estudiantes se conecten con ella, o sea, vuelven a conectarse a través de ello, o sea, volver hacia atrás. Hay muchos colegas profesores que dicen, bueno, yo estoy volviendo a la situación retadora, le estoy haciendo el compromiso que asumimos en el propósito, porque el propósito es un compromiso, ¿no? Y estoy volviendo, miren, esto tiene que ser, recalcar la situación retadora continuamente, para que no se desvíen del tema, ¿no? Porque recuerden que la situación retadora es la que da solución a la problemática, a la situación dada, ¿correcto? Y ahí, pues, para avanzar hay que detectar dificultades, no podemos avanzar, nos detenemos, ¿no? Es un constructor, una constructora que está haciendo un puente, imagínense, tiene que evaluar paso por paso, porque si no, al final se cae el puente, ¿no? Eso es lo que significa, ¿no? Ir evaluando constantemente, ¿no? Cada vez que se termina un tramo, voy revisando el material. Igual nosotros, no nos debemos permitir seguir avanzando si es que no hacemos, ¿no?, una exhaustiva
análisis y monitoreo con los chicos para ver sus avances. A través de sus evidencias podemos lograr que la situación retadora se cumpla. De lo contrario, se queda trunco la actividad y por ende la experiencia de aprendizaje fracasa. Se puede plantear una propuesta de productos, evidencias, como compartirlo con sus compañeros. Es bueno que se haga, digamos, pues en un aula hay estudiantes que están, te lo ha detectado, están un poquito de nivel más alto, un poquito mediano, hay otros chicos que les falta. Entonces, es bueno plantear, ¿no?, que los productos que se obtengan en las evidencias se compartan con sus compañeros, ¿no? Y eso es una forma también de que los chicos digan cómo lo ha hecho su compañero, ¿no? Es, indicarles, o si ellos mismos se dan cuenta que no es tan difícil, que ellos lo pueden hacer porque sus compañeros también lo hacen. Ese es compartir esas experiencias, ¿no? Yo me pregunto ahorita cómo los profesores en los trabajos colegiados deben hacer eso. Y acá les doy el reto a ustedes, queridos colegas que me están escuchando, me están viendo. Hagan el reto de compartir en los trabajos colegiados, cuando se reúnan, experiencias exitosas de los profesores. Que a veces, ¿sabe qué nos pasa? Alguien decía, es que me da pena, me da vergüenza de que mis colegas vean que de repente yo estoy fallando. Justamente porque tú solo no te puedes evaluar, es necesario que otros te evalúen. Si alguien lo hace para reírse, para burlarse, allá él, allá ella. Ese es el tonto. Es que hay que aprovechar. Los alemanes le llaman el benchmarking. O sea, es copiar de otras empresas lo bueno y traerlo a su empresa y mejorarlo, ¿no? O sea, yo tomo este ejemplo del colega que ha expuesto, esto yo lo voy a hacer, ¿no? Y lo mejoro, ¿no? Porque sé que eso es bueno para mí. Eso es compartir experiencias, ¿no? Se llamaban antes los grupos de interaprendizaje, las GIAs, ¿no? Pero los profesores no participan, no dicen me van a ver, tengo vergüenza de que... ¿Qué vergüenza va a haber si te van a ayudar? En China, en Japón, en Finlandia, Filipinas y otros países adelantados en educación, en Finlandia sobre todo, y en Japón, cuando hay un profesor nuevo, digamos entre comillas, que se presenta por primera vez, lo evalúan todos, ¿ah? Y todos se colocan en los costados. Los estudiantes ya lo saben, no se asustan. Están colocados ahí, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7. El profesor hace su clase, todo, y después se van a una reunión aparte y dialogan. Y comienzan diciendo no las dificultades que tenía el colega, si no le dejan que él hable. Muy bien, le dicen, ¿qué tal te ha parecido tu sesión, tu actividad? Digo, ¿qué crees tú que debió mejorar? No le están señalando sus errores. Ahora el profesor dice, ahora usted qué quiere preguntar, muy bien, como ya entran en amistad, en cordialidad, inmediatamente dice, bueno, ahora sí ayúdenme, ¿no? ¿En qué puedo mejorar acá? ¿Ven cómo se parte? Se puede hacer, pero hay el temor de siempre que dirán, que estoy exponiéndome a la burla, entonces no eres profesional, pues un buen profesional quiere aprender de los demás y también enseñar a los demás. Se debe compartir las experiencias exitosas. ¿Para qué? Para mejorar. La mejora no va a ser no va a ser en negativo, ¿no? Es una mejora positiva, es una mejora para que el aprendizaje en la institución mejore a los chicos, porque el profesor toma de acá, toma de allá, más la experiencia, él también de su experiencia lo toma a otros. Se siente orgulloso que su experiencia le sirva a otros, ¿no? Pero hay dificultades ahí, ya depende mucho del empoderamiento que haya. Mencionar las evidencias de competencia y los criterios con los cuales serán analizadas. Analizar las evidencias mediante los criterios a través de la descripción. Hay que describir, sí, los criterios a través de la descripción es señalar punto por punto, y eso se puede tomar para la retroalimentación a los estudiantes, ¿no? Describir sus dificultades, señalarles en cuál de ellas puede mejorar. Por favor, esta parte también es importante. No señalarles que se han equivocado. Juanita, te equivocaste, esto es un error. No. Es la palabra que menos se debe utilizar.
¿no? Lo que sí se debe hacer en el tipo descriptivo, en la retroalimentación, es señalarle que, Juanita, recuerda que, ¿no? Jorgito, recuerda que estamos hablando de esto. Estamos hablando de ecosistemas. Estamos hablando que hay varios tipos de ecosistemas, recuerda. Y eso es todo. ¿No? ¿Y qué le está diciendo, no? No le está dando la respuesta. O también la reflexiva, que son muchas preguntas. Generalmente se recomienda para los grados elevados de secundaria, cuarto, quinto, ¿no? Preguntas, ¿cómo te parece? ¿Cómo lo hiciste? ¿Puedes mejorar aún más? ¿Tú qué crees? ¿Cómo crees que te saldrá mejor? ¿Puedes aportar algo más a esto? Preguntas y repreguntas. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo en una situación dada de evaluación. Vamos a ver las evidencias del logro que se quiere obtener a través de producciones o actuaciones de los estudiantes. Va a ser la grabación de una narración de una historia que se va a comunicar verbalmente u oralmente. ¿Qué criterios se van a tomar? Esto tiene que estar señalado, ¿ya? Debe estar construido en 3 momentos. O sea, va a ser una historia personal de alguien, ya lo vamos a ver, donde va a haber un inicio, un desarrollo y un término, ¿sí? 3 partes del cuerpo del texto, ¿no? Inicio, desarrollo y término. Será en primera persona, o sea, de hablar yo, ¿eh? Presenta ideas organizadas de manera lógica y secuenciada por medio de conectores. Los signos de puntuación debe estar bien claro, los párrafos separados por puntos, etcétera, etcétera. Debe estar formulada en un vocabulario de uso frecuente, o sea, un uso que no sea muy técnico, que no se puede entender, a eso se refiere. Y el texto que tiene que acompañar con referencias de arriba, ya está, ¿no? La historia personal, información sobre qué ocurrió, cuándo y con quiénes. Está dando de lo mismo de la grabación de arriba, por si acaso. Tiene 3 momentos, ya sabemos, o sea, el texto va a tener 3 momentos en su redacción. Inicio, desarrollo y final. Contiene vocabulario de uso frecuente, o sea, el uso diario, coloquial se llama, ¿no? El uso que hacemos gala, no en inglés, ni en francés, ni muy tecnológico, utilizando tecnolectos, palabras muy difíciles, como dicen, ¿no? Y los recursos ortográficos y gramaticales también se revisan en la historia personal. Veamos ahora quién lo hace. Muy bien. Nos presenta la evidencia del logro. Juanita. Producción, actuaciones, ¿no? Grabación de narración oral en una historia personal. Muy bien. Yo voy a narrar rapidito lo que ha hecho Juanita, ¿no? Esta es la forma como se puede evaluar, ¿no? De las evidencias. Hoy les voy a contar mi historia personal. Un día fuimos al parque a jugar con mi papá, Cosme, mi mamá Julia, con mi hermana Lisette, con mi hermana María y yo, Juana. Fuimos a jugar, jugamos con patines y a las chapadas. Después fuimos a la veterinaria a ver los animales. Y ahí vi unos gatitos, unos pajarillos, unos loritos, un perrito y unos conejitos. Entonces me gustó unos loritos chiquititos, eran bonitos y le dije a mi mamá que me comprara uno. Y mi mamá se puso de acuerdo con mi papá y finalmente mi papá nos compró el lorito. Y ahora mi lorito ya está grandecito y le hago cariño en su cabecita. Y lo que más me gusta es cuando termina de comer y se limpia su piquito. Y lo que más me relaja es cuando se posa en mi hombro. O sea, los loritos acá en el hombro. ¿Correcto? Muy bien. Veamos. Esto es lo que presenta Juanita. Entonces el profesor viene a continuación a evaluar. Ahora analiza la evidencia del logro, de la narración y el texto escrito. Y dice que el profesor, en este lado como ven el GIF, dice, respecto a esta evidencia, podemos verificar que la estudiante presenta de manera oral una historia personal que está organizada en 3 momentos. Y acá se puede notar, se inicia con el paseo al parque, ¿no? Dice que Juanita se fue al parque con su familia y señala a su papá Cosme, su mamá María, su hermana Lisette. Muy bien, los juegos que realizan en un segundo momento. Después se ponen a jugar, ¿no? Ahí está el segundo momento, ¿no? Y luego narra la visita a la veterinaria, todo ese segundo momento, para ver animales y su gusto por uno de ellos que era un lorito. Finalmente los padres compran el lorito. Esta es la tercera parte, pues está inicio, ¿no? Está en
en los tres momentos, ¿no? Y acá está en el inicio, en el desarrollo y el cierre, pues, ¿no? Le compran el lorito ante el pedido de la niña y ella cuenta las actividades que hace con el ave, ¿no? Recuerden que en la anterior, la narración de Juanita señala que le gusta cómo come su comida y se limpia su piquito, los loritos, pues con sus manitos, ¿no? Con sus garritas se limpian los piquitos, y luego le encanta mucho que se pose, o sea, se vuele hacia su hombro. ¿Correcto? ¿Esta historia se presenta en primera persona? Sí, habla de ello. Aunque incluye algunas partes de la primera persona en plural, no fuimos, ¿no? Jugamos, etc. En cuanto a la articulación de los sucesos, estos se presentan de manera ordenada y en secuencia cronológica en el tiempo, parque, veterinaria, es su caso. Mediante conectores de secuencia, un día después finalmente, dice, ¿no? Y eso está claro ahí. Asimismo, el estudiante usa mayoritariamente vocabulario frecuente, aunque también incluye términos que son habituales. Muy bien, los gatitos, los pajarillos, los perros, los conejitos, los loritos. También se evidencia la reiteración de algunas conjunciones, dice y, con y mi, ¿no? Mucho dice mi también. Entonces, miren, en esta evidencia lo que quiere lograr es que el profesor se dé cuenta, ¿no? Todo lo que ha hecho acá, lo que ha hecho Juanita, ¿no? Esto es lo que vamos a analizar. Le han solicitado que sea en tres momentos, ¿no? Y lo dice señalando, ¿no? Han salido al parque, han estado jugando, luego fueron a la veterinaria, le compraron el lorito, y miren cómo hay una redacción, ¿no? Este es en el área de comunicación. Pensaría que es para sexto, quinto de primaria o los primeros grados de secundaria, o la narración misma. No lo señala, pero parecería así. Miren cómo se analiza. Muy bien. ¿De qué nos valemos nosotros para evaluar? Son las técnicas e instrumentos de evaluación. Hemos dicho y reitero y repito una vez más. Las técnicas son cómo voy a evaluar en mi estudiante, y los instrumentos son con qué, ¿no? En base a qué, ¿no? ¿Cómo voy a evaluar? ¿No? Y la otra es con qué los voy a evaluar, ¿sí? El instrumento. Y ahí están las técnicas, ¿no? Conjunto de procedimientos que sigue el docente, voy a observarlos, ¿no? Le voy a aplicar de repente alguna prueba, etcétera. Y los instrumentos, ese es el material físico, ¿no? La rúbrica, para que, ¿no? Puede ser, también puede ser una entrevista, un cuestionario, etcétera, ¿no? Muy bien, ahí tenemos, ¿no? Ahí están las técnicas. La observación sistemática, ¿qué quiere decir? Que tengo que aplicar mucho la observación de mis alumnos, ¿no? Ahí está la lista de cotejo, el registro anecdótico. Los profesores de primaria inicial o primer grado hacen registro anecdótico. Eso les sirve para ver no solamente el avance de las competencias, de los logros y desempeños, sino también para ver comportamientos, conductas. O sea, no tengo un cuaderno anecdotario de las cosas positivas y de las cosas negativas. Juanita le jaló el cabello a María. Eso lo anoto, lo llamo a Juanita, le digo, ¿por qué has hecho esto? Converso con ella y le señalo o apunto en mi cuaderno como un hecho, una evidencia, y luego, si esto se reitera, ¿no? Yo le puedo solicitar el apoyo, que venga su papá, su mamá. Eso es. Pero también las cosas positivas, sobre todo, ¿no? Juanita encontró un lapicero y se lo entregó a María. Profesor, este es su lapicero de María, lo encontraba en el recreo, en el aula, por ahí botado. Entonces, esa acción también, y todo eso se evidencia a través de un script. Fecha, día, situación dada, y se escribe brevemente en uno o dos renglones como más. No es una redacción completa, no. No es un parte, simplemente ahí, ¿no? Juanita entregó su lapicero, ¿no? Y tu apreciación, ¿no? Tu apreciación es buena. En el anecdotario va la apreciación del profesor. Me parece que Juanita está cultivando buenos valores de honradez. ¿Se dan cuenta? Porque ese anecdotario luego me puede servir para evaluar otras situaciones, ¿no? El registro de habilidades sociales y las rúbricas, que son el boom últimamente que se debe aplicar. Muchos dicen que el profesor, pero la rúbrica es muy complicada. No, se puede elaborar bien, y lo que nos ayuda es situar precisamente lo que el estudiante hace. Es muy preciso. La lista de cotejos no tanto. La lista de cotejos se recomienda inicial en primaria, sobre todo primero, ahí sí, ¿lo hizo sí o no lo hizo?
Pero no me permite otra cosa. Si yo veo que el estudiante hizo la tarea, sí lo hizo, y si lo hizo mal, ya no me queda otra, porque dice sí o no. No me permite a mí decir, lo hizo, pero no así. ¿Se dan cuenta? Porque solamente hay un sí y un no. Entonces, no es tan certera la evaluación. Escritas, el portafolio, la guía, la escala de valoración, la entrevista a través de cuestionarios. Se puede aplicar muy bien estas técnicas e instrumentos de evaluación. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, vamos a la reflexión. Las evidencias, actuaciones a través de producción. Por ejemplo, lo que acabo de poner como ejemplo, una vez, de la chica Juanita, que fue al parque, vio los animalitos, compró en la veterinaria, etc. Son actuaciones, ¿no? Y a través de un producto que es un texto o una grabación. Estas actuaciones pueden ser intangibles y las producciones pueden ser tangibles. Las actuaciones de forma oral, la actuación de una danza, de un baile, etcétera, es una actuación intangible. Las actuaciones son intangibles y las producciones son tangibles. O sea, yo los puedo ver. El texto de Juanita lo hizo la grabación, ¿no? Ahí está el producto. Esa evidencia es tangible. Y las actuaciones son cosas que, por ejemplo, en educación física generalmente son actuación. El estudiante corre, veo cómo corre, los 100 metros, ¿no? Cómo se moviliza, o en el arte, ¿no? En religión también, cómo lee un artículo de la Biblia, etcétera, ¿no? Lo verbaliza. Entonces, ahí tenemos nosotros actuaciones y producciones. Muy bien, ahí tienen las competencias, ejemplos, ¿no? Muy bien. ¿Qué debo tener en cuenta para elaborar un instrumento de evaluación? No, está un poco atrás que hemos visto las técnicas. Muy bien. Debo tener en cuenta para elaborar un buen instrumento de evaluación, una lista de cotejo, una rúbrica, los estándares. ¿Qué me pide el estándar de acuerdo a mi grado, de acuerdo a mi área? Me pide que los chicos desarrollen diferentes problemas o resuelvan situaciones problemáticas con 5 cifras, con 4 cifras, o de 0 a 50, de niños de primer grado y primario. El estándar me pide eso y yo tengo que llegar a eso, ¿no? Me está señalando, ¿no? Ya a través de los desempeños será en forma mucho más específica, ¿no? Y debo tener en cuenta las capacidades, ¿no? ¿Qué capacidades me piden, ¿no? De resolución del problema? O para que escriba el famoso recetario, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a adecuar al texto? ¿Va a deducir los personajes? Si es un cuento. Todo eso está en las capacidades. Y está escrito en mi programación curricular, sea inicial, primaria y secundaria. Por eso no se preocupe. Y los desempeños, que ya son, al igual que los estándares, pero más específicos, en los cuales tengo que enriquecer, como habíamos visto, entonces ya de lo que pide el estándar, es mucho más real, mucho más práctico para hacerlo en el aula, ¿no? Los desempeños es para el grado y los estándares para los ciclos. ¿Por qué? Porque los ciclos están por estándares. Pero este estándar corresponde a 2 grados, por ejemplo, ¿no? En el tercer, cuarto y quinto ciclo de primaria tiene 2 grados, y en secundaria tiene 2, el sexto y séptimo tiene 3 inclusive. Entonces, y los desempeños son los más certeros, son los que se abocan a los grados, ¿no? De acuerdo a mi grado de estudio. Muy bien. Y ahí está la lista de cotejo como instrumento también, ¿no? Las capacidades, los criterios, los nombres, ¿no? Y acá es para utilizar un check, ¿no? Problematiza situaciones, sí o no, diseña estrategias. Esto es para ciencia y tecnología, ¿no? No mide tanto, pero puede ser utilizado para primaria, no estoy diciendo que no. Acá hay otra lista de cotejo, ¿no? En matemática, en la competencia resuelve problemas de datos y gestión e incertidumbre, ¿no? Igual, representa o no representa la solución, y voy señalando con un check, ¿no? En el cual me señala que si lo hizo o no lo hizo. Como ven, se restringe solamente a 2 respuestas, ¿no? Y ahí están las conclusiones descriptivas. ¿Cómo puedo describir, ¿no? Una conclusión
por ejemplo, en nivel primario, ¿no? Utilizo colores. Los colores me pueden ayudar bastante a visualizar mejor. Juan es el estudiante, ¿correcto? Lo que es azul, se puede decir que es lo positivo del estudiante, describe lo que puede hacer el niño en relación al propósito de aprendizaje. Juan, por ejemplo, representa datos de distribuciones probabilísticas con números fraccionarios y los comunica a través de cuadros de doble entrada, calcula la probabilidad de un acontecimiento. Eso es lo que, como conclusión, puedo yo describir en forma, ¿no? De lo que el estudiante Juan está realizando. En rojo, expreso como profesor lo que le falta lograr al niño, ¿no? Este es durante el proceso de retroalimentación, es una conclusión descriptiva, pero le cuesta argumentar su conclusión, o sea, no concluye, realiza todo el proceso de operación de fracciones, ¿no? Los decimales que decimos, ¿no? Lo hace muy bien, pero le cuesta argumentar sus conclusiones. Si le pregunta a uno, ¿cómo es que te salió así? No lo hace, o tiene dificultades. Es lo que está señalando con rojo. Y con verde es como decir, está por lograr, pero le falta uno. Se recomienda, ahí viene la recomendación, plantear las situaciones probabilísticas con, ahí está ya la participación del profesor, puntualiza lo que el niño debe lograr, ¿no? Es como decir lo que decía, ¿no? Juanita, recuerda que estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de cuadro de valor posicional, Jorgito, estamos hablando de ecosistema, ¿no? Estamos hablando de lo que son los elementos del ecosistema, recuerda eso. De repente por ahí se ha confundido, yo le estoy dando una ayuda descriptiva para que el estudiante realice, ¿no? Y con eso se estará logrando el aprendizaje cuando le devuelva al profesor la evidencia ya totalmente mejorada. La rúbrica es uno de los instrumentos necesarios en estos tiempos que se debe utilizar. Se aboca generalmente a lo que el propósito del aprendizaje se quiere lograr en cualquiera de las áreas curriculares de nivel inicial, primario y secundario. Es muy recomendable. Recuerden que es de escala valorativa, o sea, mide valoración. Valora lo que el estudiante hace, qué es lo que hace, hasta dónde lo hace. Es mucho más precisa que la lista de hipoteca, ¿no? Se mide para evaluar la actuación de los estudiantes, ¿no? Lo que es una actuación. Ya le hemos dicho, ¿no? Actuación y situaciones que se presentan al estudiante de lo que hace, ¿no? A veces nos cuesta evaluar a través de la rúbrica, pero sabemos que tanto las producciones como las actuaciones, ¿no? Y en este punto se refiere solamente a las actuaciones, porque son un poquito más difíciles de poder visionar lo que el estudiante es. Artículos, proyectos, ensayos, otras tareas que el estudiante hace, se puede evaluar a través de una rúbrica. Lo importante es que aquí se aboca a los criterios específicos, ¿no? Además, la evaluación se va a obtener una calificación que se va a transformar en la parte o el tipo de evaluación sumativa, ¿no? Es mucho más simple y transparente y además te permite conocer exactamente lo que el estudiante, porque tú le planteas el criterio de lo que debe hacer, dice, ¿no? Para que tú estés en el A, el estudiante debe lograr todo esto. Si no logra eso y logra medianamente, estás en el B. Pero si tienes mucha dificultad, estás en el C. Y si superaste por encima de lo que se te solicita, estás en el AD. ¿Se dan cuenta? Entonces, como que te precisa más a lo que una lista de contextos solamente lo logró o no lo logró. Te permiten reflexionar sobre lo que el estudiante ha hecho, ¿no? Ahí están los criterios. Inicio, es como decir en C, en proceso o en logro, ¿no? Ahí hay otro ejemplo, ¿no? En comunicación, en proceso, logro esperado, logro destacado, ¿no? Acá verán, ya no aparece el inicio, porque lo que se quiere es los estudiantes mucho más avanzados, ¿no? Hay estudiantes que están en proceso para mejorar aún más, para lograr el esperado, pero nosotros queremos lograr el deseado, ¿no? El que es el logro destacado, ¿no? Con esto se logrará la autonomía, ¿no?
generalmente se da en secundaria, ¿no? Y ahí tenemos, queridos colegas, agradezco la participación de todos ustedes, agradezco a nombre de Iselmía esta última reunión de la especialización del Currículo Nacional en la Práctica Pedagógica. Dios mediante nos volvamos a encontrar. Feliz sábado, feliz domingo. A nombre de Iselmía, de los hermanos Lezama Alvarado, un abrazo a la distancia a toda la zona de la Amazonía peruana, Pucallpa, Iquitos, Tarapoto, Contamana, Nauta, Marañón, Alto Marañón, etc. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Cuídense mucho.